Llegó la hora de responder todas las preguntas, curiosidades y de igual manera todo lo que conlleva y está detrás de los videos que ustedes han estado viendo en mi canal. Este video se siente un tanto diferente, no les voy a mentir, es raro para mí, pero hey, tenemos que intentar cosas nuevas. Año nuevo, experiencias nuevas. Empecemos. Primera pregunta. Hola, feliz año nuevo. ¿Cuántos autos tienes? Me saludas, mi nombre es Berlin. Saludos, Berlin. Personalmente tengo solo 4 carros. El M3, el 350, un Altima que ustedes no conocen, es de mi uso diario y de igual manera otro carro familiar que tampoco conocen. Grandes proyectos, bro. Saludos. Mi pregunta, acabo de agarrar un BMW E46 325 Ci, muy buen carro. ¿Qué me recomiendas hacerle para empezar a disfrutarlo? Te recomiendo que empieces por todos los mantenimientos. A veces por algo tan simple te podría llegar a reventar el motor. Fugas de aceite, que el clutch no esté funcionando como debe de ser, si es manual o si es automático, cambiarle todos los fluidos de igual manera. Prácticamente empezás desde cero con un carro que vos tenés el récord y te asegurás que todo lo has hecho muy bien. Después de eso te podría recomendar suspensión porque es algo relativamente amigable para tu bolsillo y tenés un gran cambio de manejo y una mejor experiencia incluso. Después quizás entrada de aire, escape. Creo que eso sería lo primero que yo haría. Feliz año, Fernando, no nos abandones tanto. Créame que cuando leo este tipo de comentarios me parte el corazón porque no es que lo haga a propósito. Sí he tenido algo en mente desde que empecé a postear en las redes sociales y es calidad. Y lastimosamente para mantener la calidad no es algo tan constante. He tenido que sacrificar la cantidad para ofrecerles la calidad que ustedes se merecen. Pero en este año he pensado en hacer videos un tanto más de vlogs. Sí he notado que a muchos les interesa qué es lo que hago en mi vida cotidiana, mejor dicho, en el taller cotidianamente hablando. Y voy a tratar de darle más cobertura a eso para así poder interactuar con la comunidad, estar más pendiente de ustedes, que sepan qué es lo que está pasando y así pues que estos comentarios sean reducidos. Si tuvieras presupuesto ilimitado, ¿qué modificación extrema o única harías a tu carro ideal y por qué? Saludos desde Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. Honestamente el cielo es el límite, ¿verdad? Y en este caso creo que hablo por muchos, nuestro bolsillo es el límite. Se sorprenderían y creo que soy muy fanático de los carros clásicos, especialmente los Datsun, me gustan mucho. Quizás swap locos en un 620, ponerle el respectivo motor LS o por qué no un motor de NASCAR si no tenés algo ilimitado con un Wide Body Kit, Rocket Bunny. Créeme que soy muy fanático de eso. Feliz año nuevo, pibe. Tus fans argentinos siempre te siguen. Muchas gracias, saludos hasta Argentina. Créame que no me aguanto por ir a Argentina. Quiero ir a conocer allá. Eres un ejemplo a seguir, Fernando. Feliz año nuevo. No sé de ejemplo a seguir. Pero bueno, mi pregunta es, ¿cómo llegaste a donde estás ahora? ¿Cuál ha sido tu proceso para estar en el lugar que estás ahora haciendo lo que te gusta? Saludos cordiales. Pues, honestamente, ha sido un proceso bastante largo. Creo que acostumbrándome a hacer lo que no me gusta hacer para poder llegar a donde sí puedo hacer lo que me gusta hacer. Con esto me refiero a estudiar, hacer trabajos que quizás no son de tu agrado, pero te ayudan a ahorrar dinero para así poder estar en una mejor posición en un futuro. Si mi consejo te vale, enfócate más hacia dónde quieres llegar y en la persona que te quieres convertir y ten en mente que pues haciendo sacrificios se puede llegar ahí. ¿Has competido alguna vez en algún torneo de cuarto de milla o algo similar? Ya que en tus videos has mencionado que te gusta e incluso has llevado la RAM. Saludos desde Guadalajara, México. Saludos hasta Guadalajara y pues oficialmente no. Sí he probado carros en la pista.
nada 100% serio, o decir un torneo. Este año pues sí quiero aprender a conocer un poco más mis carros, porque, dato curioso, no los he disfrutado como se debe. Me he enfocado más en hacerles videos y construirlos que en sí tener horas de asiento. Quizás, no sé, eso sea meta para el 350, ya que el M3 pues sí se va a mantener como de uso diario. ¿Cuándo le pondrás el vinil de Most Wanted al BM? Saludos, Aarón. Pues no creo que lo haga. Creo que eso era lo que muchos pensaban cuando compré este carro, que iba a ser la réplica del Most Wanted. Y no, la verdad que es imposible conseguir partes originales del body kit. El motor es extremadamente caro. Si hiciera esa réplica lo tendría que hacer de otra manera que no fuera la original, y creo que eso no me agrada mucho. Así que descarto esa idea por completo. Quizá entrada de aire más agresiva, o quizás un supercargador, arreglarle la pintura, el interior. Eso sí lo quiero hacer. ¿Cómo empezó tu gusto por los carros? Creo que con esto muchos se van a identificar, y los Need for Speed, la verdad, desde que salió el Underground 1, Underground 2, y mis papás me lo compraron el PlayStation 2, fue un vicio de no parar. No, miento. El primer juego de carros que me envició fue cuando jugué en un Sega. No, perdón, es Dreamcast. Y jugué el Gran Turismo, si no me equivoco, o era otro parecido a Gran Turismo. No me recuerdo si es cierta, pero honestamente, desde que lo vi y que podías controlar un carro con el control, valga la redundancia, no sé, como que hubo un clic. Y después, por supuesto, las películas de Rápido y Furioso. Fue quizá amor a primera vista, lo podríamos decir. Pero así fue que empezó. No es pregunta, pero está bien chingón, chido, no sé qué quisiste decir, tu contenido, saludos. Gracias, en serio, gracias. Créanme que ese tipo de cosas motivan a seguir haciendo videos. La transmisión del 350 está stock o está modificada para soportar la potencia del Hemi supercargado. Está stock. Literalmente la compré en una importadora japonesa y de ahí se la puse y ha sobrevivido. Sí tengo en mente que al hacer un launch bastante agresivo, o quizás llevarla a la pista de cuarto de milla, la puedo reventar, aunque todos dicen que soporta 1000 caballos de fuerza. Estamos probándola. ¿Qué le pasó al Demon manual? Sigue estando aquí, es más, te lo voy a mostrar. Así es como está actualmente. No creo que este jamás se vaya, no porque no lo queramos vender, sino porque no creo que nadie lo quiera comprar. ¿Qué te gustaría que fuera tu siguiente proyecto? ¿Y qué le harías al próximo si es el caso? Quiero un clásico y una troca, pickup, mamalona, no sé cómo le digan ustedes. La verdad necesito una por la inconveniencia de mover partes pesadas, remolcar los carros cuando es necesario. No tengo nada de eso y ahora sí siento que es una necesidad que necesito suplir. Necesito un clásico en mi vida, un Datsun 510, un Datsun 620, incluso un Camaro viejo. No sé, es algo lo cual tengo en mente y quiero hacer en un futuro cercano. Va a tomar tiempo, téngame paciencia, pero va a pasar. ¿Cómo la ves comprar un Corvette C6 base para proyecto? Perfecto. Al momento siento que es un carro que está bajando de precio por las devaluaciones y tenés mucho carro por lo que valen. Yo he considerado uno también, incluso cambiar el M3, pero algo que me detiene, sí siento bastante apego a esta cosa. Especialmente porque creciendo era mi carro de ensueño y no sé, sentí ese apego. Pero muy buena idea. ¿Ustedes trabajan como taller para clientes o solo proyectos del taller? Nosotros solo vendemos partes a clientes y trabajamos solo en nuestros carros, no trabajamos a clientes. ¿Cuánto dinero gastaste en el Z? Saludos. Jeremy Cortés. Empezaron las preguntas pesadas. Les voy a ser muy sincero y vamos a hablar números redondos, ya que ir a detalles se me dificultaría un poco si hiciera la respuesta demasiado larga. Mi presupuesto eran $20,000. Lo pasé, por supuesto, ya que estábamos haciendo el sistema de combustible. Hey, ¿por qué no mejor lo hacemos E85? Pongámosle doble bomba de combustible. Hay que mejorar esto, hay que mejorar otro. Ya que estamos armando esto, hay que armar lo otro. Y pues llega hasta los 30,000. Y ahorita creo que estoy a punto de pasar los 30.
sin incluir el precio del carro. ¿Cuánto tiempo llevas en la mecánica? Tiempo completo 5 o 6 años. Empecé en la mecánica ya un poco más profesional, quizás desde el 2011-12. Fibra de carbono para el Z, saludos desde Juárez, Chihuahua. No, lastimosamente no. Ahorita lo que sigue son mejoras al motor. Gallo 12 o Gallo 24. Las pizzerías no hacen motores. ¿Te gustan más los muscle cars o los JDM? Creo que soy raro porque me fascinan los chasis JDM, pero los motores americanos tienen algo que... el torque instantáneo de los V8 es muy difícil de explicar. Y ojo, no estoy diciendo que los motores JDM sean malos. Ya van a empezar los JC lovers, RB lovers a criticarme. No estoy diciendo que sean malos. Me gusta el JZ también, SR20, K-Serie, todo. Aquí creo que si somos buenos es incluyendo todas las combinaciones de motores y chasis. Pero creo que ese es mi problema. Me gustan los chasis JDM con motores americanos. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Me vas a llevar de vacaciones este año? Creo que conozco a esta personita y sí, nos vamos a ir de vacaciones. Es mi esposa. Si un seguidor desearía replicar el swap del Z, ¿qué consejo le darías y lo ayudarías a conseguir piezas? Por supuesto, siempre he sido muy abierto en compartirte toda la información necesaria. Lastimosamente, he tenido que ir a prueba y error porque no existía información alguna de este swap. Prácticamente, no quiero hablar por muchos, pero mi Z es el primero en el mundo en tener un swap como este. Así que sí, con gusto. ¿Y qué consejo te daría? Asegúrate de saber qué es lo que quieres hacer con el carro. Si lo querés tirar al cuarto de milla o lo querés tirar al drift y cuánto caballaje le querés sacar. Ese sería mi consejo principal. ¿Cómo empiezo en lo que tú haces? Estoy en clase de mecánica, pero ¿cómo empiezo? Enfócate en lo que te apasiona. Y cuando te enfoques en lo que te apasiona, ya no va a ser tanto trabajo ni esfuerzo seguirte educando para llegar a donde tenés que llegar. ¿A qué me refiero con esto? Ya tomaste el primer paso que estás en la mecánica, ¿ok? Ahora, ¿qué rama de la mecánica te gusta más? Puede ser la electrónica, puede ser la pintura, puede ser la reparación de colisión, puede ser la fabricación o puede ser la construcción, reparación de motores. Cuando ya tengas eso claro, dedícate a esa rama y créeme lo que la vas a romper. ¿Vas a tener otro corcho proyecto? Un saludo. Honestamente no. Quiero disfrutar y poner a punto lo que tengo porque no lo he hecho. Así que creo que esa sería la meta para el 2025. Y lo siento si esperan que compre otro carro, pero una, el presupuesto está bajo y dos, necesito disfrutar por mi paz mental y por enfocarme más personalmente. Estos años atrás han sido muy matados de mucho esfuerzo, que ojo, no es queja, pero sí lo he sentido físicamente, así que necesito un respiro. ¿Venderías el 350Z? No, pero si llegan al número en donde podría justificar hacerles más proyectos y más contenido, sí. Es un sacrificio que estaría dispuesto a hacer para mantener la calidad de videos que hago. ¿A qué me refiero con esto? Si puedo vender el Z y con el dinero del Z armar otros 3 proyectos, lo haría. Pero creo que alguien que esté en busca de un Z no estaría dispuesto a gastar la cantidad que cuesta mi Z. Así que lastimosamente prefiero quedármelo y disfrutarlo. ¿En qué estado están ubicados? Estamos en Stevensville, Maryland. ¿Cómo surgió la oportunidad de dedicarte a la mecánica en la USA? Por necedad, honestamente, necedad. Yo no me dedicaba a nada relacionado a la mecánica. Trabajaba en construcción y trabajaba manejando máquinas. Pero me aburrí de eso, fue una etapa de frustración, el perseguir mis sueños, renuncié dejando todo absurdo, la verdad, porque no tenía nada asegurado y me puse en búsqueda de trabajos. Me di cuenta de que había una oportunidad en Lizzie Parts, hice todo lo que tenía que hacer y quedé. ¿De qué parte de El Salvador sos? Me sorprende la cantidad de personas que no saben que soy de El Salvador, especialmente cuando tengo la bandera en todas mis redes sociales. Me han dicho mexicano, hondureño, incluso filipino y no es así, soy de El Salvador. Ok, soy de El San Salvador, específicamente de un lugar que se llama Soyapango. Sí, yo sé, los que conocen El Salvador
saben cómo es Soyapango. ¿Hace cuánto vives en la USA? En los Estados Unidos vivo hace 10, voy para 11 años. ¿Te gustaría tener un Honda como proyecto? Y sí, ¿cuál sería? Saludos desde Guate. Saludos hasta Guatemala. Creo que no saben muchos de ustedes que son nuevos por acá. Yo tenía un Honda S2000. Aquí les dejo el link del primer video que le hice. Y honestamente, qué pena. Lo siento mucho por los que me han estado apoyando desde el principio, porque mis videos eran tan malos que me da un poquito de vergüenza, pero a la misma vez me hace sentir orgulloso que he puesto mucho esfuerzo y empeño para mejorar la calidad y estar haciendo los videos que estoy haciendo ahora. Así que creo que sería otro S2000. Me gusta ese carro, creo que no hay nada que se compare a la experiencia de manejo que tenés por el precio del carro. He considerado, incluso, secreto, compré un EK, un coupé, y quería hacerle un K-swap, hacerlo rápido, pero nunca se me dio. Las posibilidades se cerraban, no hubieron puertas que se abrieran para llevar ese proyecto a cabo, aunque sé que es bien fácil, pero nunca se dio. De ahí tuve que terminar de armar el 350Z, el presupuesto se desajustó, así que tuve que dejarlo ir. Lo vendí y no lo armé, la verdad, no lo armé. Probé otras EK, EG que tienen K-swap y me gustan, pero creo que se me hace difícil justificar un proyecto que sea tracción frontal, especialmente cuando ya manejé un S2000. A menos que hiciera uno all-wheel drive. Ahí sí creo que cambiara todo, pero se gasta demasiado dinero y por el momento no están mis prioridades, pero quizás sería una EK all-wheel drive para responder tu pregunta, y por encima de eso estaría un S2000. ¿En cuánto te salió el 350Z antes y después del swap? Saludos desde México. Es muy difícil darle un precio exacto a mi 350. ¿Por qué? Una, sigue siendo un 350 al final del día, pero es la versión 2007-2008. Los que saben de 350 se entenderán que es muy difícil conseguir una transmisión manual, pero sigue siendo un 350. Ahora bien, sumémosle el hecho de que solo hicieron 500 unidades en ese color, lo hace bastante extraño, pero sigue siendo un 350Z. ¿Cuánto dinero tenía yo invertido antes de hacerle el swap? Quizás unos 12,000, 15,000 dólares por los rines, suspensión y todo lo que le puse. Después de eso gasté 30 en el swap, así que creo que es demasiado dinero por un 350Z. ¿Cómo empezaste en el mundo de la mecánica? Ok, creo que como muchos de nosotros, el ahorrarte dinero a la hora de armar tus partes aftermarket en tu proyecto. Aparte de eso, quizás se lo podría agradecer a amigos. Uno en específico, Kevin Posada, él todavía sigue en El Salvador. Saludos, Kevin. Él, pues, cuando estaba armando sus carros, me invitaba, hey, mira, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro. Fue de las primeras personas que quizás tuvo un poco de confianza en mí, en quizás ayudarle, me enteré de chalán y se lo agradezco. Quizás esos primeros pasos me ayudaron a quitarme el miedo y motivarme a querer seguir trabajando en carros. ¿Cuál fue tu primer carro? Creo que muchos se van a sorprender. Mi primer carro lo tuve a los 14, 15 años. Fue un Toyota Tercel del año 95. Voy a tratar de buscarles una foto. Ese fue mi primer carro. ¿Eres el dueño del taller, cierto? No soy el dueño del taller y jamás lo he dicho. No sé por qué muchos asumen eso. Somos un equipo. Hay varias personas involucradas que ustedes no conocen, y no conocen porque no las quiera dar a conocer, sino porque son personas que no les gusta salir en la cámara. Y tengo que respetar eso. El taller en sí tiene 3 dueños. El dueño principal, CEO, Master Crack es Lee. De ahí existen otros 2 dueños. Y sí, está detrás de aquí el video viéndome con una cara. Él es el dueño principal, CEO, Master del taller, y existen otros 2 dueños que ustedes creo que han visto en videos también. I don't know what you're saying. Así que no soy el dueño, simplemente soy un empleado al cual le han dado mucha confianza, y esa confianza ha sido porque tengo muchas responsabilidades detrás de cámara que ustedes no ven. ¿Cómo aprendiste inglés y un consejo para los nuevos en la USA? Ok.
Les voy a ser muy sincero y yo sé que es un tanto complicado. Aprendan inglés. Por favor. Por favor. Aprendan inglés. Es muy importante que le dediquen tiempo. Yo sé, es frustrante. Yo sé, toma tiempo. Yo sé, desmotiva. Cuando yo vine a vivir a los Estados Unidos, lo único que sabía era 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10 y green, red, yellow y nada más. No entendía absolutamente nada. Ha sido un camino largo, pero ha valido la pena. Te sorprenderías lo fácil y lo mucho que vas a disfrutar el país sabiendo un lenguaje universal para comunicarte. A veces las cosas son más complicadas de lo que pensás por no hablar el idioma. Muchas más oportunidades se te van a abrir, más experiencias por vivir. Así que hace eso. Sea como sea, graduate de high school si tenés la oportunidad y aún tenés la edad. Después de eso, movete a una especialidad, ya sea college o universidad. Pues creo que también depende mucho qué es lo que quieras estudiar. Personalmente yo no tomé ninguna de las dos. No porque no quisiera, sino porque no hubo una carrera que la llenara o me motivara a terminar. Así que creo que esos serían los primeros consejos. ¿Cómo aprendí o que me ayudó a aprender? Fue ver todas las películas que ya me sabía de memoria en español, viéndolas 100% en inglés. Eso, créeme lo que, no sé, me ayudó bastante a poner las frases juntas para después saber decir oraciones completas. Es un método que no sé si te va a funcionar, pero a mí me funcionó. ¿Cuándo van a empezar la TrailHack? Ahora. Después de grabar este video, Lía me está esperando para empezar a trabajar en la TrailHack y muy pronto sale video. ¿Cómo poder pedirte repuestos o partes? Aquí les voy a dejar nuestro website oficial. También han hecho muchas cuentas fakes en Facebook, Instagram, estafándolos. Y no confíen cuando les piden depósito de alguna parte. Esto es más común en inglés. En español hasta el momento no nos ha pasado. En nuestra página de web oficial tenemos toda la información de nosotros. Números de teléfono, correos. Llámenos, por favor, antes de hacer alguna compra, comuníquese conmigo en mi Instagram. Aquí les dejo todas mis redes sociales. Este es mi Facebook, TikTok, Instagram. Bueno, si es que no lo eliminan el TikTok. Déjenos saber qué es lo que necesitan y no tengan pena en comunicarse con nosotros. Siempre vamos a tratar de ayudarlos lo más que se pueda. Tengo una pregunta. ¿Cómo es que sabes tanto de mecánica y qué tipo de mecánica automotriz estudiaste? No sé si es que pensás que sé más de lo que sé. Honestamente no considero que sé tanto. Entre más aprendo, más me doy cuenta que no sé nada. Pero, ok, en bachillerato, high school, no sé cómo le digan en tu país, me metieron a una técnica y en ese tenía la especialidad en automotriz. Estudié 2 años y medio y ahí pues prácticamente me enseñaron todo lo básico. Unos muy buenos profesores. Uno en especial tengo que agradecérselo, se llama profesor Bautista. No sé si estará viendo mi contenido o si le gustará lo que hago. Él era un excelente maestro. Yo, por supuesto, un terrible estudiante. No me malentiendan, nunca he sido muy inteligente ni muy aplicado. Mis papás incluso nunca me han exigido mucho. Siempre me han considerado en el hecho de decirme, ok, no te pedimos 10 ni tampoco te pedimos un 6, mantenerte un 8. Siempre he sido así. Lo que sí es que soy demasiado obsesivo con las cosas. Si me pongo a hacer algo, tengo que aprender, investigar lo más que pueda hasta que lo lleve a cabo. Y mecánica automotriz normal, nada específico. De ahí he sido prácticamente autodidacta en las demás cosas que he querido aprender. O cuando me compro un carro y es como que quiero saber todo para así después yo hacer las cosas y ahorrarme dinero. Que por cierto, no me pude graduar en El Salvador. Era de 3 años, pero en eso me tuve que venir a vivir acá y me tocó volver a empezar high school desde cero. Y si hacemos una crew, maybe se podrían llevar a eventos sus proyectos. Creo que te referís a un car club y lastimosamente no creo que pueda por el tiempo. Sí sé que tenés que ir a meets, reuniones, ir a eventos, que a veces se me hace imposible. Mi tiempo es muy limitado, quizás no personalmente hablando, sino que también del taller. Existen responsabilidades con todos los proyectos en general en los cuales tengo que estar apoyando y trabajando, que eso no me lo permite lastimosamente. ¿Has venido a Reynosa? Creo que es México, si no me equivoco, y no
Pero, hey, quiero ir a México. Saludos desde Maracaibo, mi pana. ¿Cómo va el Z? Saludos hasta Maracaibo. Ah, el Z. El Z. Me han estado preguntando del Z también. Y al fin les puedo dar noticias. Ha sido un proceso muy frustrante y tedioso. Les voy a dar un poco de contexto para los que no sepan. Un viernes tranquilo, pensando que iba a ser una muy buena idea sacarlo y desempolvarlo, me lo llevé a mi casa y una persona que andaba bajo los efectos de alguna sustancia que pues ustedes lo dejo a su criterio, no se fijó y golpeó 4 carros. El Z fue el último que fue golpeado por causa de él y se dio a la fuga. No tuvo la decencia de ni siquiera revisar si todos estábamos bien o algo por el estilo, sino que se fue. Para mi suerte, tuve todo grabado en video desde que pasó el accidente y lo agarré. Agarré su número de placa, su número de su cara, todo. Y la policía llegó, le hizo un reporte. Muchos me dijeron que por qué no lo había seguido, pues porque obviamente tenía grabado. En fin, lo llevamos a corte, gané el caso, mandé el carro a reparación y ya se están encargando de todo. Lastimosamente el daño es mucho más grave de lo que se pensó. Ya me la venía a venir. Lo que sí esperaba era que quizás le iban a dar pérdida total y eso iba a complicar más las cosas. La aseguranza se ha encargado de todos los gastos, en eso sí no tengo ningún problema, pero ha ido incrementando de poco a poco, porque primero era 1.500, después 2.000 y tenemos más daños, se torció el chasis, los mofles va a haber que reemplazarlos, hasta que hemos llegado a un punto en el que ya van más de $4.500 y sigo esperando por él. Para mi suerte, el taller que lo está recuperando es de nuestra full confianza, es Top Coat Garage. Aquí les dejo su Instagram, vayan a darle amor y muy pronto lo vamos a tener de vuelta, ya que estaría en la etapa final. Así que nomás regrese y yo les dejo saber a ustedes qué carro sería el mejor para empezar. Te recomendaría algo que sea económico y amigable para tu bolsillo, ya que si, por decirlo, tu primer proyecto es un M3 y tenés un presupuesto ajustado, te vas a frustrar y te va a dejar en bancarrota. Mejor busca algo que se acople a tu presupuesto. Supongamos que tu presupuesto son $10.000. Yo te recomendaría que te buscaras algo de 3.000, 4.000. Te quedan 6.000 más, en el cual vos le podés invertir en lo que sea y dejarlo de toque, a que te compres un carro con sacrificios 9.500 y necesite más cosas. No sé, creo que ese es el mejor ejemplo que te puedo dar, pero es debatible. Otra cuestión sería un carro que sea tu sueño, que te haga feliz, pero sé muy realista y no te dejes llevar por el sentimiento a la fantasía a la hora de mantenimientos y todo lo demás, porque es muy frustrante quedarte sin dinero a mediados de un proyecto. ¿Qué recomiendas estudiar si soy fanático de los autos? Saludos, hermano. Primero, mecánica general, ¿ok? Segundo, especialízate en lo que sea. Y si te vale mi consejo, yo me enfocaría en fabricación y soldadura. Esas son una de las herramientas más importantes hoy en día y créeme lo que te va a ayudar a ahorrarte mucho dinero. Nunca te va a faltar trabajo, ya que soldadores y fabricadores es lo más buscado. Aparte de pintura, enderezado y todo eso. ¿Serían posibles envíos a España? Esos motores aquí no se encuentran. Claro que sí, nosotros hemos hecho envíos a España. Tenemos un cliente en específico que al parecer él envía contenedores completos de partes, nos compra a mucha cantidad, que se nos hizo un poco raro al principio, ya que compraba bastantes partes de Corvettes, Mustangs, que allá no hay, y las envía. Así que sí, todo es posible. Lastimosamente nosotros no cubrimos los envíos fuera del país. Sí los hacemos llegar a cualquier estado que vos nos pidas, dentro de los 50 en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, pero después de eso sí vos tenés que ser responsable de exportación y todo esto, porque ya ahí no tenemos control nosotros. ¿Para cuándo un proyecto en Cíbar? Para los que no sepan, Cíbar es El Salvador, especialmente el área de San Salvador, así le decimos Cíbar. Y créeme lo que estoy desesperado por amar un carro allá. No veo la hora de hacerlo, aunque sí quisiera entrar en contacto con marcas que estén involucradas en este ámbito para crearles contenido allá también. No solo eso, sino también quizás grabar con creadores de contenido allá. Hay uno en específico que me ha contactado y créanme que no veo la hora por ir a grabar con ellos.
es Ukiyo Garage con Sivar Podcast. Lastimosamente no he tenido el tiempo, se me han complicado las cosas, pero eso creo que sería lo primero que voy a ir a hacer cuando vaya a El Salvador, y de ahí quizás determinar un proyecto. Pero hey, saludos a Ukiyo Garage. ¿Cuándo vamos a ver un bocho con swap de un motor de un WRX STI? No creo que pase, la verdad. No soy muy fanático de esos motores. Ahora bien, lo que sí creo que pase es que me compre un STI y le ponga un motor americano. Ya sé lo que van a estar pensando. No sería un Hellcat, pero sí es un swap que quiero hacer. ¿Cómo hacen para financiar todos los proyectos? ¿Son carros para competir luego? Pues todo es personal, la verdad. Es un poco complicado porque tarjetas de crédito se tienen que ir al límite para financiarte. Especialmente en esta etapa en la que estamos, pues que no muchos te conocen y no muchas empresas están dispuestos a invertir a gran cantidad. Sí hay patrocinadores en los cuales nos han echado mucho la mano a la hora de construir los carros, pero no es a un 100%. Y tampoco lo que te pagan las redes sociales es mucho, ¿ok? No se hagan la ilusión de que ganan miles de dólares haciendo los videos, porque no es así. Yo sé que va a tomar tiempo y que quizás llegue a pasar algún día, pero es más por pasión. No me pesa invertirle cualquier centavo extra que tenga para armar mis carros. ¿Qué piensas del Camaro ZL1? ¿Motor y transmisión son buenos o malos? Son muy buenos. No, es más, ¿sabes qué? No, son malos. Manténganse alejados de ellos. No los compren. Dejen que el mercado se vaya hasta abajo porque no valen la pena. Y así bajan de precio y yo me los puedo comprar todos porque son muy buenos carros. ¿Cómo ganas tu dinero? Es decir, tus ingresos vienen de YouTube en una parte, pero el resto, ok. El ingreso que generan las redes sociales está aquí y mis gastos están acá. Creo que muchos son conscientes de la calidad de contenido que hago y el costo que eso conlleva. No me quejo porque lo hago con toda la pasión del mundo, pero no vivo de esto. Quizás puede llegar a un punto en el que sí lo haga, no lo descarto. Yo me dedico a tiempo completo a la venta de partes, logística, fotografía, incluso trabajo en o hacer otros videos. Hay 4 canales más en los cuales trabajo. Por ejemplo, está Scrap Life Garage, está Scrap Life Fernando, Scrap Life Lee y Scrap Life Doll. Aquí se los dejo todos, vayan a darles amor. Yo trabajo más en el área de producción, creatividad, grabar. Es por eso que también me tardo en hacer mis videos, porque no solo soy yo, somos un equipo el cual yo estoy más que contento de trabajar en todo lo que tengan que trabajar para así hacerles llegar contenido. No solo eso, sino que también yo soy el que edito, grabo mis propios videos. Sí, yo sé lo que me van a decir, contratar a un editor, contratar a un ayudante, va a pasar. Pero cuando ya tenga la suficiente confianza en decir esto es en lo que me quiero enfocar, hablando de contenido, y así conseguir la ayuda adecuada. ¿Alguna colaboración con Juca o con Guillermo? Por supuesto, estoy abierto a colaborar con quien sea. Me gustaría ver a Juca manejando mi 350. Déjenle saber, estoy más que dispuesto. Incluso Guillermo, me fascinaría ver su Durango con swap de Hellcat. También entiendo que son personas muy ocupadas, el tiempo y las agendas son muy reducidas. Va a pasar cuando tenga que pasar, creo. De mi parte, más que contento de hacerlo. Y ok, esta ha sido la última pregunta. Espero les haya gustado y estén conformes con todas las respuestas que les he dado. Espero me escuchen y no me juzguen. Déjenme saber en los comentarios si les ha gustado este formato para así hacérselos más y quizás hacer preguntas y respuestas más seguido y así tener una mejor comunicación con ustedes. Eso es algo en lo cual tengo que trabajar. Voy a trabajar este 2025 y también hacer lives. Creo que a muchos les gusta eso, lo tengo en mente, o también jugar. Deberíamos de jugar en Gran Turismo, PlayStation 5, computadora. Déjenme saber qué es lo que más les gusta porque quiero compartir tiempo con ustedes. Sin mucho más que decirles, adiós.